Muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia de Detrás del Humo. La verdad que acá estamos con otro programón muy especial. Haciendo un poco una recapitulación del programa anterior en el que estuvimos hablando de los jóvenes, como siempre, qué estamos haciendo en nuestra vida, tanto la parte recreativa, cuáles son las actividades y demás cosas, que también nos contienen, ¿no? Y nos conforman y son parte también de nuestra vida con los jóvenes. La verdad que un programa muy interesante, muy enriquecedor y también, como nos gusta también tratar acá, muy rompedor de tabúes, por así decirlo, o sea, también en ese sentido y de poder ahí, dialogarlo y nada, seguir abriendo ahí también espacios y esta vinculación también de jóvenes para jóvenes, así que les doy también el espacio a mis compañeras, también ahora. Bueno, este programa particularmente se va a tratar de historia argentina, un tópico que creemos muy necesario tratar siendo jóvenes porque, nada, la historia en Argentina principalmente es muy cíclica, se viven repitiendo sucesos y es importante también recordar un poco cómo llegamos hasta acá hoy en día. Y parte de eso, no sé, ¿qué opinan ustedes de este tópico? ¿Cómo les va en historia en el colegio? A mí me fascinaba historia en el colegio, me encanta historia hoy en día, tipo, medio ñoño lo mío igual, tipo, corté demasiado. Pero, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué opinan del tópico? ¿Qué es lo que les interesa hoy que se pueda hablar? Bueno, en mi caso a mí me va medio mal en historia. Sinceramente, me va medio mal en historia, pero a la vez me llama que es demasiado interesante. La historia argentina en sí es demasiado interesante, cómo suceden las cosas, cómo fue todo en ese tiempo, la verdad que sí me llama la atención. Bueno, hola, yo soy More. La verdad que yo amo historia, es algo que yo creo que fue una de mis materias favoritas durante todo el secundario que le he tenido, menos este año que bueno, no me toca. Pero la verdad que me gustó mucho, sobre todo la parte de ver cómo fue cambiando toda la población, cómo fue cambiando la mentalidad de la gente, cómo las personas hemos ido ganando derechos y a su vez nos hemos ido independizando cada vez más de los gobiernos, que si bien nos representan y hacen las normas y las leyes, también tenemos el poder de decir, che, yo hago esto, quiero hacer esto. En ese sentido siento que hemos ido cambiando mucho. Como ese poder también de decisión también, ¿no? Y lo importante también de la historia, más allá también de una materia como, las ciencias sociales de por sí, que hay gente tal como a mí, Cata, que nos interesa y nos apasiona mucho más. En mi caso, de la cuna, yo adoro la historia y me apasiona, pero también a veces depende mucho la forma también en que se da en los coles, tal vez sea una cuestión muy eurocéntrica, también con otra perspectiva, o no se trata de nuestra historia propia, ¿no? Como quien diría, como tengo acá la remera, nada, con todo el orgullo también de la patria propia también. Y esto también es importante, ¿no? También lo que decía Mori, vos, que por ejemplo tal vez en tu caso no te gusta tal vez tanto la historia o te interesa, pero también puede ser por cómo te la han dado, o también estos tópicos Claro. también, ¿no? Que al Sí. fin y al cabo hacemos también y somos parte de la historia, así, y también es súper válida, así está también bueno. Y hablar un poco debatirlo. de que como jóvenes durante toda la historia argentina hemos sido partícipes de grandes cambios, de grandes luchas y que no nos podemos olvidar de ese detalle que hoy tenemos esa representatividad y un poco esa bandera como juventud. Los centros de estudiantes, fueron luchas, las universidades fueron luchas muy importantes a nivel país, a nivel Córdoba, o sea, no nos podemos olvidar de esas partes. A mí, o sea, yo siempre fui como la típica que empezaba la clase de historia y es como, bueno, ¿y qué gobierno fue el de tal? Porque yo tipo, pero después fue derrotado por porque algo que a mí me llamó mucho la atención es que el colegio pudimos, dentro de todo y de una forma muy rápida, que me hubiera gustado que se indague más, pero lastimosamente historia argentina lo tenés en sexto año nomás, y en algunos coles, y depende de tu especialidad, pero nosotros pudimos ver, por ejemplo, todos los que fueron los gobiernos dictatoriales en la Argentina, que no es solamente el de la última dictadura cívica militar, sino que hubo muchos más, y pudimos verlos, los pudimos contemplar, pero por ahí me tocaba ir a un cole con la UES en su momento donde estaba, a dar un taller, y era como, bueno, ustedes saben que Argentina viene de procesos en esa época, no, solamente conocemos y uno se choquea y después cuando empieza a indagar se da cuenta que la historia no solamente está construida por la política y lo cultural, sino que también hay un factor social que por ahí en las clases se pierde y está bueno traerlo siempre a colación de que ese factor social existió y va a existir en un futuro cuando se hable de estas generaciones y qué cambio tuvo esa generación. Sí. Vale, aparte también esta cuestión de que más allá de que la primaria, el jardín y demás nos enseñan la cuestión de, cómo nos independizamos y demás, y todos los actos, se me viene como así una imagen como clave del inconsciente, las damas antiguas, toda la parte, no sé, las que vendían pastelitos, uno disfrazado de San Martín, de Belgrano, como todo este recorrido también histórico súper importante, y también reconocerlo también de dónde viene esa matriz colonial que hasta el día de hoy sigue estando muy presente. Se me vienen también a la mente autoras como Catherine Walsh,
bueno, de acá Ana Briones también, o sea, que se van como leyendo también y haciendo una cuestión interseccional, también como esto, llevado así como muy a lo macro, pero como sigue estando esa matriz colonial, por así decirlo, ¿no? Y la importancia también de reconocer nuestra propia historia. También los discursos se me ocurre también, que también creo que es como muy común en este momento de los jóvenes, como no, pues yo me quiero ir de Argentina y porque qué es esta parte de la historia y no, es todo como de un cuadro político, entender tales o poder en realidad invitar, tipo no como cercenar, sino invitar a los jóvenes a poder investigar más allá de investigar nuestra historia real, ¿no? Más allá, por ejemplo, de la última dictadura, la más sangrienta, cívico, eclesiástica, militar, entender las anteriores también y entender también por eso con los que se pasan, democracia también, que se la debilita y demás. Acá en los comentarios también veo que ponen, bueno, uno examina la historia argentina y es una auténtica montaña rusa, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la actualidad. Lo puso Ayam, Archivos y algo más. Y acá, bueno, a mí me encanta la historia, bueno, una banda de cosas, qué lindo. Y también esto, ¿no? Esta palabra, una montaña rusa, pero que está bueno también recorrerla y también reconocerla, ¿no? Como... Sí. Además de eso, yo creo que también algo que muy poco se habla es que hay profesores de historia que lo hacen muy políticos de su partido. Sí. Porque yo tuve profesores que eran de derecha y profesores que eran de izquierda y muchas veces lo llevaban a pasa que el gobierno opositor hizo esto, esto y esto. O, y realmente todos los gobiernos hacen cosas buenas y todos los gobiernos hacen cosas malas y todos los gobiernos al día de hoy seguimos pagando las cosas que hicieron otros gobiernos. Entonces, la parte de darlo súper politizado a su gobierno o a su posición política también es algo que pasa mucho y también genera esa bronca con la Argentina o con la historia que te dicen, no, ¿para qué lo voy a estudiar si al final siempre me van a decir lo mismo? Y eso pasa mucho con la gente que realmente se deja llevar por la posición política de alguien y no dice, bueno, che, voy a tener un poco más yo de autocrítica o crítica propia y decir, voy a indagar más a ver qué puedo realmente Esto encontrar. que decís de que seguimos por ahí trayendo o pagando las cosas que fueron ocurriendo, creo que es parte justamente de la idea de este programa. Uno tiene que ser crítico con la historia de todas las perspectivas, hablemos de historia nacional, hablemos de historia internacional, uno tiene que constantemente tener esa mirada crítica de, por ejemplo, en tal época pasó esto, y por qué pasó esto, cuáles fueron las circunstancias, cómo en el contexto económico, político, social. La política siempre va a estar metida, lo que siempre hay que cuestionar es los referentes, quiénes estaban en su momento a cargo, y no solamente hablar de la gente que estaba a cargo, porque o sea, obviamente es un punto muy importante, pero por ejemplo, situaciones que pasaron como por ejemplo una que a mí realmente, o sea, tengo una remera de videos, creo que saben cuál voy a decir, pero una que a mí me llega mucho, una que para mí me da mucha impotencia y siento que nunca se hizo justicia al 100%, es la masacre de Cromañón, que aún hoy en día se sigue debatiendo si tratarla de tragedia, si tratarla de masacre. Eso fue un hecho puramente social, que obviamente hubo políticas que llevaron a que eso ocurriera, pero fue social y cambió el cómo en el día a día se vive la música, cómo se vive en los conciertos, los recitales, y cambió eso. Es más, después de lo que pasó en Cromañón, se cerraron un montón de clubes nocturnos en Buenos Aires, se persiguió a un montón de pibes, incluso los pibes se venían persiguiendo antes en ese contexto político, alrededor de la música, y lo que se hacía en los estadios de fútbol los perseguían. Entonces hay siempre hechos sociales que por ahí se pasan por alto y creo que también hay que entender que lo político cambia la forma en la que vivimos, pero lo social cambia la forma en la que nosotros vamos a percibir cómo hacemos las cosas. Después de Cromañón, ¿cuántas familias le dijeron que no a un hijo que vaya a un recital? ¿O cuántos pibes perdieron amigos y vivieron con ese miedo de, che, si yo voy a un recital me puede pasar eso? Y me parece que es importante que también hablemos de lo social. Y también hablemos de la cuestión de que la política, como hablamos también en programas anteriores de participación y demás, en cuanto a la política al fin y al cabo no es una cuestión partidaria, sino que hacer política es estar acá, hablando de un tema, debatiéndolo y también entender la historia desde esa perspectiva. Obviamente no está bueno que ningún tipo de autoridad o alguien que te esté enseñando te diga, vos tenés que pensar así. Obviamente todos tenemos nuestra propia ideología y demás, o partido, o tal vez alguien no, pero siempre estamos haciendo política. Y lo interesante también, y creo lo importante también en los colegios y demás instituciones, y hasta en este espacio también de debate y demás, es invitar al otro a debatir y a conocer las matrices de la historia, no de una sola perspectiva, sino entender realmente nuestra historia propia y defenderla, ¿no? Porque al fin y al cabo nos independizamos hace mucho tiempo, muchos dieron la vida también por nuestra patria y sigue pasando hasta el día de hoy. Y también esto que dice Cata, que los hechos sociales
también se vuelven políticos y la política nos hace también parte de nuestra historia. Sí. También acá dicen, bueno, varios comentarios que voy viendo, bueno, acá también lo que decías vos, More, Martínez Prelat pone muchas veces la historia, se ve según partido del profesor y te das cuenta que son 200 versiones de las cosas distintas y todas llevan a que uno cree que, bueno, esa es como la mirada. Después también llama Archivos y algo más, el tema de la politización de la historia, es más un tema de la postura de los mismos historiadores, no es lo mismo de la forma de historia que tenía Mitre con el revisionismo histórico argentino actual. También, bueno, Ramiro Vitelli, uno debe tomar una posición política, esa posición no debe ser sesgada, debe estar nutrida de la información y de los actores que escriben a la historia que no deben ocultar. He de decir que así de ñoña con la historia salí justamente por lo que acaba de decir mi papá. En mi casa siempre se habló muchísimo de historia, a mí me apasiona, mi mamá estudia ciencias políticas y nos gusta debatir y creo que algo que tiene de lindo la historia, aparte de lo político, de lo social, que también nos construye a nosotros una identidad, o sea, si uno escucha cómo tienen Argentina de manera internacional y te van a hablar de que tienen historia, de que tienen cultura, pero también hay una realidad de que Argentina constantemente está tratando de separarse de sus raíces latinoamericanas, de las comunidades, quieren ser los más europeos de Latinoamérica, por así decirlo, y eso también es parte de la construcción histórica que tenemos nosotros y el cómo se llega justamente a que cuando te vas al norte, te vas a Jujuy, por ejemplo, te tengan que aclarar que son de Jujuy, que son de la República Argentina, porque ya hay alguien que dice, ¿y vos de dónde sos? Y eso pasó, por ejemplo, en un programa de Santiago de Moro, no sé qué programa, que le preguntaron a una invitada de dónde era, y la mujer dijo, soy de Jujuy. Pasa que ustedes se olvidan de que estos son nuestros rasgos. O sea, Argentina también es negra, también es plural, también es mixta, y eso es importante reivindicarlo todo el tiempo, porque es nuestra identidad. Obviamente, algunos tenemos sangre italiana, otros españoles, lo que sea, pero nunca hay que perder de dónde, en qué tierra estamos parados, en qué suelo estamos parados. También entender eso, ¿no? Porque siempre, viste, también lo que dijo un expresidente, Alberto Fernández, bajamos de los barcos, tipo, también es una ignorancia decir, no, tipo, había gente acá antes, había civilizaciones. Y yo estaba en la facu y hubo un debate súper interesante de, bueno, pero, por ejemplo, bajamos en teoría de los barcos y hay una parte que tenemos sangre europea, y bueno, el resto, o sea, un 2% decían que era sangre indígena. Entonces por eso yo no puedo considerar indígena. Y se arma un debate de por qué no. Y por qué también no tomarlo como parte también de nuestra historia, de nuestra cultura, y que seguimos coexistiendo. Claro. Se me ocurre también, o se me viene a la mente, como trayendo colación, las comunidades indígenas que siguen hasta el día de hoy peleando por sus tierras y por querer pertenecer a una tierra que también es de ellos y que somos parte también, ¿no? Y que también está bueno pensar una cuestión pluricultural también, pero no de una cuestión de como multicultural, sino intercultural, ¿no? O sea, que seguimos formando parte todos. O también estos discursos de decir, bueno, no sé, yo, que siempre, por ejemplo, los estadounidenses son como el modelo a seguir, el sueño americano también, un punto de decir, bueno, no, ¿para qué sueño americano? Pensemos en el sueño cordobés, en el sueño argentino, o sea, en el sueño de acá, de nuestra tierra, y también reconocer eso. No es de una cuestión, creo que nadie lo está hablando en este caso, como de, ay, no, tenés que pensarlo así, pero sí reconocerlo, porque si no estamos como siendo irrespetuosos con nuestra propia también historia, ¿no? Claro. No sé qué opinan también esto vos, sí. No, en mi caso, no sé si ustedes se dieron cuenta que muchas veces también ahora se usa todo lo que es llamar, bueno, no sé, yo lo he visto demasiado seguido, llamar indígena a alguien como insulto. Usarlo como insulto. Y que la gente se ofenda, se ría y lo tome como una charla sabiendo que hay gente que está luchando ahora mismo por eso. Porque se respeten sus culturas, todo eso. O también el chiste de, porque vos sos peruano, porque soy boliviano, claro. O eliminen a Bolivia y cosas así que voy a decir, Dios, ¿cómo? sí. O sea, no. Pasa demasiado, ¿sabes dónde pasa demasiado? O, por ejemplo, las personas que por ahí, digamos, más venden en la calle, digamos, son los bolivianos, los peruanos, los que son de afuera. Y realmente no, hay gente de Argentina que hoy en día vende en la calle porque realmente su trabajo no le alcanza para sustentarse, o porque realmente no encuentra un trabajo y prefieren salir y trabajar de eso y ganar plata de esa forma a tener que andar o robando o metiéndose en narcotráfico, porque esas son las posibilidades que en la Argentina hoy en día existen. Entonces no todas las personas que trabajen vendiendo en la calle, sobre todo en la Plaza San Martín o
cerca del Colegio del Montserrat, vieron que siempre están Sí. con las mantas ahí y Que vendiendo son cosas. también parte de la militancia por la discapacidad. Sí. Claro, o sea, no todas las personas son peruanas, no todas las personas que lo hacen son bolivianos. Hay gente que es argentina Claro, y que y realmente lo entender necesita. también esta matriz colonial de que no somos el blanco europeo, o sea, no, tipo Claro. hay mestizaje, hay diversidad tipo de, por ejemplo, no sé, la parte fuera de juego del mestizaje, también de los pueblos indígenas, tipo, y también comunidades afro que también convivimos. O comunidades también eso, bolivianas, peruanas, paraguayas, o sea, de Senegaleses. Latinoamérica, senegaleses, tipo, Claro. llegamos, fuimos colonizados Claro. y tenemos como esa Trayendo- misma matriz, por así decirlo. Vinieron de de afuera, pero recursos. igualmente se siguieron. La siguieron Constitución argentina lo juntándose. dice. Claro, Claro. sí, sí, sí. No Eso. somos solamente argentinos puramente y tampoco somos de afuera totalmente. O sea, hubieron italianos, hubieron españoles, hubieron senegaleses que también se fueron mezclando con las personas que estaban ya en nuestro territorio argentino. Entonces, no podemos decir que no tenemos sangre colonial, digamos, o sangre de Argentina, digamos, porque realmente sí, o sea, sí tenemos. Y si buscas en todo tu árbol genealógico, en algún punto vas a llegar a alguien que era de Argentina, que vivía en nuestra tierra antes de que llegaran ellos. Entonces, Sí, claro. no podemos decir, no, yo vine en barco. No, no Igual- viniste en barco. Sí, vos querés decir- Igual si te das cuenta, lo que pasa, en donde pasa demasiado que se usa como insulto el boliviano, peruano, es en el fútbol. Claro, Oh, sí. sí, es Talleres verdad. Belgrano, Talleres Instituto Belgrano Instituto, se usa demasiado. Hay algo de eso que Mal. quiero abordar cuando pase nuestra invitada especial en un rato, que lo hablé con ella cuando estuvimos coordinando que pueda venir el programa, y trayendo un poco esto de la colonización, trayendo un poco de la invasión europea. Justamente tenemos el video que ya lo va a presentar a vos, un video muy especial enviado por un veterano, que es importante tener en cuenta que parte de la colonización no solamente quedó cuando estaba el virreinato del Río de la Plata, sino de que hoy en día en Argentina y un montón de lados del mundo sigue pasando. Hay países que se creen con la potestad de poder tomar tierras que no le pertenecen. Y a nosotros tenemos un caso particular, que son las Malvinas, que es una Claro. lucha que venimos hace un montón de tiempo, que un montón de pibes Y que no dejaron olvidamos. la vida en ese territorio justamente para recuperar lo propio. Y que Malvinas no es solamente en el 80, sino que es un proceso muy largo que lleva años existiendo ese proceso y que no son solo Malvinas, sino que son islas alrededor, como las islas de Sandwich, por ejemplo, Claro. y que existe ese proceso y que hoy en día lo tenemos que seguir peleando. Y ahora sí te dejo invitar el video. No, 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 es que te apasionado, me voy a mostrar acá 3 horas. Pero, pero eso también es la idea. Y también con esto que, bueno, comentaba Cata, tenemos el video de Pancho Zelaya, un ex veterano de guerra. Él me explicó, me pareció muy interesante esto de que se le dice o excombatientes o ex veteranos de Malvinas. Él me explicó que se le dice en realidad ex veteranos de guerra. Obviamente hay que entender que la guerra fue una posición súper desigual, porque Inglaterra básicamente era una de las potencias del mundo y nos mandaron a nosotros a pelear primero con jóvenes desnutridos, sin los recursos materiales necesarios y frío. demás, con frío, hambre, que también, bueno, nos relataba, también nos va a contar ahora en el video. Bueno, las tiene 3 mentiras hijos que y es también llegaban acá. militante del peronismo, de la Juventud Peronista 26. Y bueno, también relatamos también un poco esto de toda esta parte de la historia, ¿no? Y cómo el colonialismo viene desde hace años. En 1833 las Malvinas son ocupadas por Inglaterra. Desde ese entonces Argentina no deja de reclamar soberanía y después, por supuesto, viene esta guerra que también fue una masacre para nuestros pibes de Malvinas, que la cantamos en esta cuestión del fútbol, ¿no? Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré todo, Claro. pero ¿qué hay detrás realmente de esos pibes de ¿Qué es lo que Malvinas que realmente jamás se olvidaremos? sabe y lo que Exactamente. realmente no tapás? Porque hay mucha gente que te dice, no, sí, fue una guerra, pero no sabes lo que pasó. O sea, no sabes lo que realmente sucedió, cuál fue el contexto, las mentiras que llegaron a Argentina, porque realmente durante ese gobierno no se dijeron las verdades que se tenían que decir y las familias acá estaban pasando mal en Sí, serio exactamente. y ellos pensaban que sus hijos estaban vivos y sus hijos no estaban vivos y el día que O tenían que estaban en llegar no buenas llegaron. condiciones, Claro, y ellos no tenían comida, no tenían agua, las municiones que tenían eran muy pocas, o sea, hay muchos libros que hablan de lo que fue Malvinas, escritos no solo por gente que estuvo allá, sino también por familiares y realmente leerlos te deja la piel de gallina literal por cómo lo cuentan y por todo lo que tuvieron que vivir, que vos decís,
es impresionante. Claro, es también analizar esto como varias de las perspectivas y también, bueno, entender que hay cuestiones que son geopolíticas también, como por ejemplo, no sé, se me ocurre también el yacimiento de petróleo de Vaca Muerta, que también eso la explota hacia afuera, y todos nuestros recursos que hasta el día de hoy siguen pasando esas cuestiones que son colonialistas, y al día de hoy, por supuesto, seguimos reclamando nuestra soberanía sobre nuestras islas, alrededor de, y en la Patagonia también, y cuestiones que se nos sigue también, el litio, bueno, un montón de cuestiones que se sigue como ¿cómo no? Se sigue exportando hacia afuera y explotando nuestros recursos y se nos sigue pasando. Pero bueno, vamos a pasar por el video, que la verdad que bueno, es súper interesante, y también bueno, escucharlo de alguien que estuvo ahí en Malvinas, así que bueno, vamos con el video. Hola, soy Pancho Celaya, soy veterano de Guerra de Malvinas. Éramos jóvenes que teníamos una participación acotada en la dictadura que se había iniciado en 1976. Los orígenes de lo que podemos llamar causa Malvinas tienen raíces históricas, tiene que ver con las permanentes agresiones de Inglaterra hacia lo que en un momento fue colonia de España. La primera agresión lo tuvimos en 1763 en Colonia del Sacramento, lo que hoy es territorio uruguayo, pero éramos parte de un solo territorio. Y de ahí vendrán distintos momentos, las invasiones inglesas, posesión de ellos en forma violenta, con ayuda de Estados Unidos de nuestras Malvinas, los distintos momentos del bloqueo del Río de la Plata con Francia, la etapa imperialista de Inglaterra y el ser parte de un proyecto colonial del Imperio Británico, ¿no? Las Malvinas y la Antártida son una sola causa, eso nos llevó a conflicto con los ingleses. Entonces, desde mi perspectiva, sin duda que Malvinas no es la guerra de Malvinas y nada más, sino hay 200 años de historia, de sufrimientos, de acciones reivindicatorias, o sea, es el conjunto de hechos y no solo la guerra, como a veces mucha gente lo reduce al problema de la guerra en sí. Después de Malvinas volví a mi base, que era la base naval Puerto Belgrano, hasta terminar mi servicio militar, 8 meses más. Yo estaba en la unidad que participé en Malvinas, fue Puerto Argentino, con el batallón antiaéreo de la Infantería de Marina. Creo que los jóvenes tienen que involucrarse, tienen que organizarse. No solo hay que enojarse con la realidad, sino que hay que proponerse transformarla. Y eso se puede hacer solo desde un espacio, el espacio democrático, y con organizaciones potentes que lleven la voz del pueblo y que permitan dar la lucha en los espacios institucionales, en la calle y en los foros internacionales. No solo por el tema Malvinas, ¿no?, que de por sí ya es mucho lo que significa, sino por todo lo que es la juventud en sus reivindicaciones laborales, de leyes laborales, de transformación de esta realidad que a veces nos oprime y nos lleva a caminos de desesperanza, ¿no? Yo creo que si alguien puede hacer un cambio, son los jóvenes, pero bueno, ¿qué momento de la juventud es la que te lleva a ese devenir desde una perspectiva de poder? Las realidades, esto es una cuestión de tiempo, y al tiempo solo lo vence la organización. La verdad que bueno, creo que todos estamos con la misma piel de gallina al escuchar a Pancho Celaya, que bueno, él es militante hasta el día de hoy, activo. Él tiene también, bueno, en notas muy interesantes también a nivel, bueno, en internet y demás, que también les pueden encontrar. Y la verdad que bueno, es un orgullo también y agradecidos todos de poder haber escuchado y que nos haya dado también su tiempo para poder contarnos también esta parte que debe ser durísima también, poder volver como a ponerse en esa situación, recordar también cosas que no han sido gratas, pero que han dado también la vida por nuestra patria. Así que bueno, las Malvinas son y serán argentinas, y bueno, le doy la palabra a mi compañera. Sí, algo que quiero acotar es que una cuestión de Malvinas es el engaño que hubo a nivel nacional, en las campañas de los colegios. Mi mamá siempre me contaba que le hacían hacer cartas a los excombatientes y eso nunca llegó, como tampoco las donaciones. Entonces hagamos patria, dirían muchos, y tengamos conciencia de lo que pasó realmente en Malvinas. Y ahora voy a pasar a presentar a Rocío Molar. Es profesora y licenciada en Historia y doctora en Ciencias Antropológicas, con orientación en Arqueología.
Se dedica al estudio de las comunidades que habitaron el norte de Tucumán hace 2000 años. Es docente de la Cátedra de Prehistoria y Arqueología de la Escuela de Historia UNC y miembro de Transhistórica, Red Cordobesa de Historia Pública. Que bueno, quiero que ella después pueda contar eso. Mucho gusto, gracias por venir, por estar y por ser parte de este programa, Ro. No sé qué querés opinar de lo que venimos hablando hasta ahora. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por invitarme, un placer estar acá. Hablaron de tantas cosas que la verdad no sé por dónde arrancar, porque bueno, realmente fueron 15 minutos muy intensos, hablaron de muchos temas. A mí algo que me gustaría por ahí retomar un poco, por dónde arrancaron, ¿no? Esta cuestión de si les gusta la historia o no. La mira ella porque a mí no me gusta la historia y bueno, creo que eso está muy vinculado a la forma en la que se da la historia, ¿no? En la escuela, como por ahí, si bien hay como mucha crítica y entiendo que muchos intentos también por cambiar la forma de dar historia, se sigue sosteniendo una historia basada en hechos, en fechas, en personajes, una historia súper eurocentrista también, que está muy lejana a la realidad de los adolescentes, ¿sí? Está muy lejos, entonces por ahí eso no permite generar empatía o cercanía desde los estudiantes a los temas que se trabajan, que indudablemente son temas que son necesarios trabajar y ver, porque también permiten cuestionar un montón de cosas a nivel política y economía mundial, pero que bueno, están como muy alejadas de nuestra cotidianidad. Y bueno, retomando un poquito lo que me decías, sí, yo formo parte de la Red Cordobesa de Historia Pública, nos pueden buscar en Instagram, no me acuerdo ahora. Ya después lo digo. Pero no me acuerdo bien el usuario de Instagram, creo que es Historia Pública CBA, ¿sí? Como Córdoba. También ahí dentro de esta red hay un grupo que es CBA Cuenta Historias, que es Córdoba Cuenta Historias, que es un grupo más joven, que bueno, hacen podcasts muy interesantes sobre la historia de Córdoba. Y en esta red lo que tratamos de hacer es pensar nuevas formas de divulgar la historia y cómo hacer justamente que la historia sea interesante y que llegue a más personas, a más gente, a la sociedad y también de alguna manera incorporar a la sociedad en la construcción de la historia. ¿Sí? Hay un montón de herramientas que tenemos quienes hacemos historia para llegar a la sociedad y también para construir una historia un poco más colectiva. Yo, igual como leíste, me dedico a la arqueología, ¿sí? Y por ahí digo, yo no hago historia, hago arqueología, si bien mi formación de grado es de historiadora, pero me lo cuestiono también muchas veces porque, bueno, en realidad a través de la arqueología hago una historia de las comunidades originarias, ¿sí? Pasa que no uso fuentes escritas, pero construyo a través de las materialidades una historia de las comunidades originarias que siempre han sido tan relegadas, incluso discriminadas, en los discursos tanto de políticos como de educación en nuestro país. Algo que pasa mucho ahora también con la gente que no se quiere vincular, también siento que es por esto de realmente no saber qué pasó o no darlo de una buena forma. ¿Por qué? Porque yo siento que yo tengo compañeros que me dicen, no, a mí no me gusta la política. ¿Pero por qué no te gusta la política? Y me dicen, no, porque hizo tal cosa o es de tal partido. Y voy a decir, bueno, pero quizás no va por el partido, quizás es porque no sepas la historia realmente que hay detrás de los pensamientos o de la ideología que realmente tiene ese partido. Porque hay muchos partidos que tienen una ideología que viene de la historia argentina, que tiene un trasfondo. Y eso es también algo que genera que muchos jóvenes no se quieran vincular realmente a la actualidad del país o que no les interese en lo absoluto el querer que el país salga adelante, el poder ejercer sus derechos como ciudadanos. Siento que también es por eso, ¿no? Por no saber cómo realmente fue la historia o quedarse con me dijo mi mamá, me dijo mi papá, me dijo mi profesor, así piensa mi abuelo. Y vos decís, entonces tampoco estás creando vos mismo tu propia ideología, no estás realmente tratando de ver la otra parte.
y hay mucha gente que se queda mucho con los pros de algo y los contras de lo otro, y realmente no es así, todo tiene un pro y un contra, y no se quedan con lo bueno y lo malo, y eligen quedarse con lo bueno o con lo malo, dependiendo de su posición, ¿no? Algo que decías es que, bueno, vos estás especializada en toda esta parte de la arqueología, me parece que es también traer literalmente la raíz nuestra, a cómo empezó nuestra historia, y algo justamente de lo que mencionaste el otro día fue el por qué hablar también del... se me fue la palabra, pero ¿por qué hablar de esas épocas? ¿Por qué seguirlas viendo como no solamente algo que pasó, sino en la actualidad? Y quería justamente, trayendo esto, preguntarte, que a mí me parece como muy importante, es primero que nada los procesos que pasaron para que hoy en día seamos esta Argentina que quiere ser Europa, más o menos, pero también preguntarte si hoy en día cuáles son las comunidades activas en Argentina y cómo te desempeñas en tu labor, cómo es tu labor. Bueno, más que seguirlas viendo, yo creo que hay que empezar a verlas a las comunidades, ¿no? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en la educación, ¿sí? En la educación obligatoria, en el colegio primario y en la escuela secundaria, ¿cuánto vieron ustedes de comunidades originarias? Yo No, realmente a mí no la me acuerdo. maqueta me acuerdo que nos hacían hacer, bueno, O sea, como chingones, tipo bueno, así, Los era mapuches como- y te Sí, mostraban, tipo, eso. pintá el mapa y acá estaba Claro, una, acá está el pero mapuche, Ya es realmente, un montón igual. Ya que hayan realmente hecho es eso es como un que montón. te lo dan en primaria y después en secundaria. Yo no me acuerdo haber tocado No, en pueblos secundaria no. originarios. En O sea, secundaria realmente yo lo vi, pero en primer, segundo año de ahí ya Es se que dejó de tocar. Claro, prácticamente o sea. no se ve. Si ustedes piensan, bueno, primero esto, la adscripción territorial de una comunidad, ¿sí? Los mapuches están acá, los comechingones están acá, así, todos como muy circunscriptos a distintos territorios, que eso es una circunscripción que se hace desde el hoy, ¿sí? Es una delimitación espacial que se hace desde el hoy y que no considera las adscripciones de esas comunidades, ¿sí? Esa delimitación de territorios es una construcción actual. Y el nombre que le damos a cada comunidad se hace desde la actualidad. Las comunidades que vivieron hace 1000, 2000, 5000 años, no podemos decir habitaron este territorio específico, ¿sí? Porque no lo sabemos. Claro. Sabemos más o menos las zonas por las que circulaban. ¿Por qué? Porque había otra concepción también del paisaje y del territorio, ¿sí? Sí, claro. Entonces eso es fundamental para empezar a pensar en nuestras raíces, que son mucho más complejas y diversas por ahí de lo que creemos. Eso por un lado. Otra, a ver, voy a tratar de pensar en todo lo que me preguntaste. Después, eso lo vieron en el primario. En el secundario, yo reviso manuales porque también he elaborado varios materiales pedagógicos para trabajar tanto en el colegio secundario como en terciarios, obviamente con colegas historiadores, con colegas arqueólogos y arqueólogas. En el secundario, la educación está muy signada por los manuales, ¿sí? Por el manual que nos hacen comprar o que sacamos fotocopias. Sí. Y si ustedes agarran un manual, van a ver dos cosas. Esto para ponerlo un poco como lo general que estamos pensando. Que el manual se divide primero por una parte política, una parte económica, después una parte social y al final la parte cultural. Y que si llegás como a darlo, bueno, lo llegás a dar. Y si no lo das, no pasa nada. Como, no te perdiste nada de la claro, historia. claro, que lo cultural parecería Lo obvio. o que no es tan importante, ¿sí? Eso por un lado. Y después, si ustedes piensan en cómo son trabajadas las comunidades originarias en el secundario, se trabaja primero una diferenciación entre, bueno, grupos cazadores y recolectores y grupos que producen, o sea, que tienen agricultura y que Sí. pastoreo, ¿sí? Que crían animales. Sí. Esa diferenciación. Bueno, eso lo que hace es encasillar a una diversidad inmensa, inmensa de comunidades que habitaron América. O sea, ustedes piensen que América, bueno, hay muchas discusiones y muchos fechados distintos, pero está habitada hace aproximadamente 20.000 años. Claro. Entonces, pensemos en la cantidad de pueblos y de personas y de comunidades que habitaron este territorio, ¿sí? Es súper diversa. Entonces, decir,
eran cazadores recolectores o productores de alimentos, eran nómadas o sedentarios, hace que los encasillemos y que El solamente 50, pensemos sí. nada, que no había diversidad, que se manejaban de esa manera. Todos ¿sí? estaban trabajando igual al mismo tiempo, sin conocerse, y todos eran... Claro, Todos tenían la misma forma de pensar, ninguno quiso exactamente. avanzar, digamos. Y Aparte- todos se vestían más o menos igual, y Claro. todos tenían más o menos las mismas chozas, porque Y todos hablaban más o también menos de todo igual. también, Con la sí. misma cultura. Todo. la misma cultura, la misma Claro. forma de hacer cerámica, y no, la diversidad es enorme, es enorme. Hay sociedades muy jerarquizadas, ¿sí? Hay sociedades con grandes avances tecnológicos, con avances arquitectónicos, ¿sí? Y no tenemos ni siquiera que pensar en los incas. No, las no, terrazas. las terrazas, sí. Mucho más cerca de donde estamos nosotros, también había grandes avances arquitectónicos, construcción de canales, construcción de Las campos de terrazas. cultivos, Las exactamente, de las terrazas. Entonces, una diversidad enorme que cuando vamos al manual de secundario está en 2 párrafos y una fotito. Y también Y aparte se la hizo choza y mucho lo La la mejor piba- fotito foto. en blanco y La negro, cosa- borrosa. O sea, Exactamente. Y totalmente. Que te Exactamente. dicen pintalo y vos decís, ¿qué pinto? Claro, Claro, o sea. Aparte la choza de paja o la casa de Bueno, barrio. sí, así sí, sí. como- Siempre Bueno, lo mismo. De un Sí, metro en su 20 con época, suerte Claro, era, porque era obviamente. chiquitita. no sé si su época, que es mucho más reciente que la mía, hacían la fiesta, bueno, yo que soy un poco más grande, tenía la fiesta del Día de la Raza. Sí. El Claro. festejo del Sí, Día de a la mí me hicieron Raza. Que está- disfrazarme, sí. me hicieron disfrazarme y eso es algo que yo juzgo mucho, que usábamos la palabra disfrazarte de Indio. huarpe, de, Sí. de come chingón, y no te estás disfrazando porque disfrazar es otra cosa, estás caracterizando y también está mal porque lo haces bajo el contexto del Día de la Raza. Bajo O el por contexto ahí de te del Día de tocaba- la Raza, que bueno, que también es una cuestión que hoy está volviendo lamentablemente la idea de Día de la Raza, ¿sí? Y todo lo que eso implica, ¿sí? La idea de que la idea de raza implica que hay seres humanos que son superiores y otros que son inferiores, ¿sí? Claro. La idea de raza implica la idea de salvajismo, la idea de que hay que conquistar a quienes son inferiores, entonces todo lo que eso implica, y además cuando yo era chica, en los 90, nos hacían disfrazar de indiecito, ¿sí? Y siempre en los actos había una choza. Sí. ¿Sí? Sí, sí, A mí me sí. lleva tanto. Realmente hay un desarrollo arquitectónico impresionante en las comunidades originarias. No en todas, obviamente, ¿no? Son muy Claro. diferentes. Otra cosa que Pero- también pasaba mucho era que ponerle era 20 nenes y eran 5 que eran indios y los otros 15 eran personas de ahora. O sea, Claro. personas que, no sé, habían venido de España y ellos tenían que hacer que eran de España. Y vos decís, tenés 20 chicos, ¿por qué no Aparte- haces 5 de España y 15 de indios? Aparte eso en el inconsciente, yo me O sea- acuerdo que los compañeros eran como, no, si voy a ser, que tengo que vender pastelitos, tengo que ser indio, no, yo quiero ser San Martín, no quiero ser uno de, no sé, La tipo en el mano. caso de prócer. un soldado, un prócer, y era como, ¿por qué esa como, también que hay que entender también que los que liberaron la patria, también, tipo, por ejemplo, Rosa y demás, apoyaba a los Juan gauchos, Zurduy. a los indios, Juan Zurduy, tipo, y demás, o sea, y también, bueno, Remedios de Escalada del Valle, tipo, también, o sea, el nombre, o sea, claro, todas cuestiones que sí. siguen estando afro, y también las comunidades indígenas, que creo que también tiene que ver como con 3 conceptos que la verdad que me parecen como súper fuertes, que es la colonialidad del ser, del poder y del saber, cómo eso también nos influye hasta el día de hoy. En la cuestión de decir, no, vinieron acá y nos civilizaron, como esa cuestión de, no, ya estaban civilizados. O sea, tenían cosas de cómo veían los astros para entender el tiempo, de curar enfermedades, que en España todavía no estaba, pero eso no se habla. Y fue Exacto, literalmente, también no se habla, no se dice la propia palabra, que fue un genocidio que pasó con los indios y que después se repitió con Sarmiento, con la campaña del desierto, entonces también Totalmente. entender Y es que encima- eso y sacar creo que el estereotipo, estereotipo de la cuestión de eso, de la choza, de las comunidades y al día de hoy, de las comunidades también indígenas y demás, es como si los ves tales con un celular o con una camioneta, es como, bueno, entonces Tan deja de ser indios no indígena, son. tal Claro, son. no, ¿Cómo? pero- Tipo, se van evolucionando como evolucionamos en- todos a través de ese tiempo y también respetando sus costumbres y esa parte también de su cultura, que también nos representa a nosotros con parte de nuestra historia. ¿no? Es que, Entonces, Claro, como- incluso ¿sabes? nosotros desde la arqueología discutimos mucho la idea de evolución. Claro, eso. Que Porque ¿qué implica evolucionar? ¿Qué significa evolucionar? Ir para adelante, o sea, porque una sociedad no cambie es porque no esté evolucionada. ¿Quién impone la idea de lo que es evolucionado y lo que no es evolucionado? Obviamente los centros de poder político y los centros de poder económico, ¿no? Es como pensar en
países desarrollados y países subdesarrollados. Bueno, Claro, ¿a quién le conviene eso? claro. Primer mundo, tercer mundo, esa evolución, ¿cuáles son los, tecnología. o sea, Mal. con qué conceptos medimos eso? El chiste también que está mucho es que los españoles, no sé, hablaban español re bien y el indio te decía unga unga, ¿me entendés? Y vos decís, Claro. no hablaban así, ellos tenían su propia lengua y entre ellos se entendían y estaba perfecto. Es Y que Con quizás además esto, todas me las hice acordar un colonias video, tenían. vieron que se hizo Pero- viral en TikTok, que era del día de, justamente que era como el Día de la Raza, un video bastante antiguo, que era toda la parte civilizatoria y que los Sí. indios y los afro eran uga buga, así como, ¿qué uga onda? buga. Ponele, Tipo, yo vi como, un capítulo no, de no. Casados con Hijos que estaban haciendo el Día de la Raza, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, y estaba uno de los personajes masculinos y uno de los personajes femeninos estaban vestidos de indios. Y venían los colonizadores, me costó, y el indio la única letra que decía era yo no hablar, unga unga, literal. Sí, y vos todo lo decías, mismo. pero no hablaban así. Es que encima No, no, creo tenemos que dialecto todo. Sí, yo sí, creo sí. que también hay que tener bastante en cuenta algo que a mí me choquea mucho y que me parece importante traerlo a colación es, yo me acuerdo que en ese acto del colegio que me hicieron disfrazar, nos hicieron hacer unas vasijitas de papel maché, no sé, y pintarla, qué sé yo, a eso le poníamos comida y el acto era entregar eso a los que representaban a los españoles, como si fuera como si tuviera Tremendo. sido, no sé, te estreché la mano y está todo perfecto. Hicimos trato. Exacto, La y me representación del parece poder ahí en eso, tipo, que como- en ese sentido, no lo justifico para nada, pero entiendo que yo no tenía tenía como 7 años, o sea, no me podía cuestionar si eso estaba bien o mal, veía samba, capaz que un poco sí, pero lo que me es importante es que hoy en día, y voy a decirlo, en la Casa Rosada se subió un video queriendo volver a esto de que fueron todas negociaciones, de que había barbarie, de que no había cultura, y acá había sistemas políticos organizados de otra forma, de otra manera, eran distintos y no están mal. Y justamente el que todo el tiempo como Argentina nos quieren diferenciar de nuestras raíces latinoamericanas, de los pueblos que ya existían acá, me parece que en parte justamente hay que debatir lo que se subió a raíz de ese video, porque ¿qué es lo que se está en sí pasando hoy en día en las redes? ¿Por qué quieren volver a esa idea de que nosotros fuimos rescatados de la barbarie? Nosotros no existíamos. Y si bien justamente ese proceso histórico, político y social que pasó en ese momento trajo a lo que es Argentina hoy en día, por ende estamos acá, no hay que dejar de cuestionar que fue sangriento, que fue innecesario, que esclavizaron, que incluso a los pueblos originarios que se llevaban de acá a esclavizarlos para España y Portugal, tenían más derecho que los negros. ¿Cuál era el más derecho? Capaz no tenías la cadena en el Claro, cuello, ¿viste? claro. Pero esas cosas fueron procesos sangrientos. Que bueno, qué sé yo, estamos hoy en día acá sentados bajo un eurocentrismo ya marcado, una globalización e industrialización muy marcada, pero justamente me parece que tenemos que cuestionar estos procesos y entre esas cosas, ¿cómo lo hacen en tu trabajo? Porque ustedes están trabajando con una historia que es toda puramente material y también de los restos que se van encontrando. Y entre eso quiero que también comentes lo que te había preguntado la otra vez, lo de las momias que están expuestas hoy en día en el Museo de Altura en Salta. Museo de Alta Montaña. Museo de Alta Se Montaña. llama, Museo de Alta Yo te Montaña. quiero sumar una pregunta. Oh, Va. te pregunto. Ta. Pero, Anote. anote, ¿cómo también en este contexto, cómo le está afectando también, me imagino, a su trabajo, todo el tema, por supuesto, presupuestario, pero también a nivel social, ¿no? Que debe ser también como que se vuelven a poner en cuestión cosas que ya creíamos dadas por hecho. Bueno, a ver, voy por partes. La arqueología es una disciplina como de formación bastante reciente en Argentina. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX quienes hacían arqueología eran exploradores, gente que tenía la curiosidad, anticuarios, ¿sí? Entonces es bastante reciente la formación de personas que o sea, de arqueólogos y arqueólogas. Creo que la primera carrera fue en en Tucumán, ¿sí? Los primeros arqueólogos recibidos en la década del 90. Antes eran antropólogos y antropólogas. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de que la ciencia es como bastante reciente y eso también lleva a que haya como todo el tiempo cuestionamientos que nos vamos haciendo, ¿sí? Y que también vayamos deconstruyendo nuestras prácticas y revisándolas, ¿sí? Sí. Y esto, bueno,
hay una cuestión de vinculación con las comunidades originarias. Antes, quienes hacían arqueología, bueno, directamente iban al terreno, excavaban, sacaban las cosas, traían los materiales al lugar de trabajo y no había un vínculo con la comunidad que habitaba el espacio donde estaban esas materialidades y que eran los descendientes de esas comunidades, ¿sí? En la actualidad hay un trabajo mucho más colaborativo y mucho más colectivo. Primero que incluso está reglamentado, ¿sí? Como arqueólogos necesitamos el permiso de la comunidad para intervenir sobre todos los restos culturales, ¿sí? Y también, aparte del permiso, nosotros tenemos del permiso de la comunidad, permiso de la provincia, permiso del Estado argentino, nosotros tenemos un deber de devolver a la comunidad. Por un lado, todas las materialidades que sacamos excavando y que las analizamos y después las tenemos que devolver para su conservación, pero también hay un compromiso ético de colaborar en la reconstrucción de esa historia, ¿sí? De esa historia que está bajo tierra, ¿sí? De darle un hilo conductor a esa historia. Entonces, bueno, muchas veces con las comunidades escribimos artículos, escribimos libros, hacemos materiales pedagógicos para las escuelas, hacemos actividades en las escuelas para... Nada, porque muchas veces pasa que por ejemplo, los niños no se encuentran una materialidad y no saben que esa materialidad capaz que tiene 2000 años, incluso más, ¿sí? Entonces, en eso hay como esto es muy de este último siglo, ¿no? De estas últimas décadas, este trabajo tan estrecho con la comunidad. ¿Y qué otra cosa? Ya sé, sí. ¿Cómo nos afecta la situación actual? Bueno, la arqueología es una disciplina bastante cara de realizar porque, bueno, recurrimos a muchísimos estudios, o sea, necesitamos muchos estudios, necesitamos muchos aparatos tecnológicos para poder analizar las materialidades, pero también necesitamos bastante plata para ir a hacer las campañas, ¿sí? Hay veces que estamos 20, 25 días en el medio de la montaña, viviendo en carpa, ¿sí? Por ahí, bueno, lo que se imaginan que hace un arqueólogo, bueno, eso lo hacemos. ¿La película que viste? Más o menos. No, hay que trasladar todas las herramientas, todo, hay que tener comida para 25 días, los grupos son grandes, somos 15, 20 personas que vamos de campaña la mayoría de las veces, entonces, bueno, el Estado argentino no está financiando eso, lo que se intenta hacer es recurrir a financiamientos internacionales, tampoco es tan fácil, porque, bueno, somos un montón de equipos en Argentina los que trabajamos, bueno, estaba bastante complicada la situación y ni hablar de los sueldos bajos, tanto de docentes universitarios como de investigadores y todo el desprestigio que tienen las ciencias sociales, ¿no? La arqueología también está dentro de las ciencias sociales, obviamente. Justo te iba a preguntar, ¿cómo es realmente encontrar el lugar, por decirlo de alguna forma, de decir, che, quiero ir a este lugar porque siento que, no sé, va a haber algo, pero no es un sentimiento que voy a decir, che, capaz que en Catamarca hay en tal lugar, pero ¿cómo es buscar el lugar, encontrarlo? ¿Cómo es prepararse un presentimiento no es. Por eso digo, ahí está. Antes de... Lo siento acá lo siento. No, antes de ir a un lugar, que puede pasar que vayas a una excavación y encuentres muy pocas cosas, se hace toda una revisión de antecedentes, que se llama una revisión bibliográfica, se busca a ver si ya hubo alguien que haya hecho alguna investigación en ese lugar. Por ejemplo, vieron que les decía que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX los que iban eran exploradores. Claro. Bueno, estos exploradores escribían libros y decían, encontré una piedra con hoyitos o encontré instrumentos de molienda y esos registros están. Entonces nosotros buscamos eso y a partir de eso, bueno, también hay muchas herramientas como, por ejemplo, el Google Earth, que te permite ver estructuras. Hay estructuras arqueológicas que se ven desde el satélite, es fantástico, soy muy fanática de hacerlo, es un flash, les puedo pasar puntos para que los busquen y para que los vean, porque es muy divertido. ¿Qué te aparece tipo los videos y aparece, tipo le hace zoom y aparece un conejo ahí? Y vos decís, claro, bueno, esto también aparece en las estructuras residenciales, aparecen en los campos de cultivo, entonces nosotros recurrimos a todas esas cosas para ver si puedes llegar a ver algo
Y uno piensa que la arqueología argentina está toda bajo tierra. Y no, hay un montón de cosas que uno las ve. En la sierra. En la piedras, sierra, están los morteros, las estructuras de molienda, pero también hay puntas de proyectil, ¿sí? Hay restos cerámicos. Entonces, bueno, son todos indicios que nos van dando para que nosotros sepamos dónde excavar. Después también la cuestión de si trabajas con grupos cuyo modo de vida era prioritariamente cazador o recolector, probablemente se hayan asentado temporalmente en aleros, entonces excavas un alero, ¿sí? Y bueno, hay veces que salen cosas espectaculares y que nos dan un montón de información, y hay veces que, bueno... Claro, Que no. Mala también suerte. A seguir buscando. me dejó muy impactada esta palabra que dijiste de restos culturales. Es como que fue como... con todo esto que venimos dialogando y pensando, esto, ¿no? Parte de esos restos, justamente parte de restos como de nuestra historia, por así decirlo, y tomarlo así, no solamente como, bueno, es un pedazo de hueso, de fósil, ¿no? O de pedazo de flechas o morteros, no son solamente, bueno, cosas que quedaron en el pasado, bueno, hay que demorarlas. No, es parte justamente de esa cultura, de esa historia. Bueno, y otra cosa es que muchas veces las comunidades nos llaman, las comunidades indígenas nos llaman porque encuentran algo, entonces llaman a equipos de arqueología para que vayamos a intervenir. ¿Sí? Justamente creo que con lo que venís contando, bueno, aparte de que muestra de que había cultura, había tecnología, o sea, tecnología de otra forma, porque uno piensa en tecnología y piensa en esto, cuando nos olvidemos que el concepto de tecnología arranca desde el descubrimiento del fuego. Entonces, como bueno... Del algo que se hizo en base a algo que hizo el humano, ¿no? Del hombre, del la avance mujer. propio y justamente el avance también regional por las circunstancias ambientales que también tenía y que justamente nosotros hablamos cuando vemos historia en esta parte de la historia, hablamos de las comunidades de Argentina, pero por ahí nos olvidamos que para ellos no existía Argentina, no Tal existía cual. Buenos Aires, no existía Córdoba, eran No estaban marcadas comunidades... las rutas. Claro, eran comunidades que caminaban a ver dónde encontraban para tierra fértil, a dónde podían cazar, y a mí me parece que algo muy importante que también al hablar de comunidades que a mí me parece como muy choqueante es que, y esto lo aprendí hace muy poco en realidad armando este programa con una de las chicas de producción que estudia arqueología, hola Valen, antropología, es que no se denominan como que creencias o religiones lo que ellos tenían, sino que era una forma diferente de ver el mundo. Que Una cosmovisión. Exacto, que la palabra creencia y religión es como una bajada nuestra que tenemos justamente por la colonización, pero para ellos era una forma distinta de ver el mundo y se relacionaban distinto con el mundo, con la naturaleza, con su entorno, y te iba justamente a preguntar sobre eso porque, acotación de la pregunta que te hice antes de las momias del museo, es que justamente me parece importante tener en cuenta cómo llegaron esas momias de donde se encontraron y por qué es importante tenerlas de vuelta en donde se encontraron. Bien, no es que no te la respondí porque no quise, se me pasó. Está todo bien. Bueno, el tema de las momias de Yuyayaco, que son las momias que se encuentran en el Museo de Alta Montaña de Salta, es importante decir que este museo es un museo de gestión privada y que es muy cuestionado porque también desde la arqueología debatimos mucho qué hacer con los restos sensibles, ¿sí? Con los restos que pertenecieron a personas, básicamente. Entonces, discutimos desde la ética si está bien la exposición de restos humanos, ¿sí? Si vos me pedís mi opinión personal, yo te voy a decir que para mí no, para mí es innecesario. Hoy hay un montón de avances tecnológicos que permiten presentar videos, que permiten hacer reconstrucciones, ¿sí? Sin la necesidad de que esté la persona, o sea, porque ante todo es una persona, Sí. ¿sí? Que se está exponiendo sin que Exactamente, ella es el hubiera- antepasado de alguien, ¿sí? Y probablemente la comunidad de Yuyayaco sienta como su antepasado y parte de su comunidad a esto que es más, hasta la palabra decirle momias a mí me hace un poco de ruido porque es como que las deshumanizamos. Claro. ¿Sí? Son personas que fallecieron. Y después, en torno a la ritualidad, ¿sí? Bueno, estos tres niños, ¿sí? 2 niñas y un niño, fueron encontrados en un santuario de altura, ¿sí? No me acuerdo qué altura, pero muy alto, Sí. ¿sí? En una parte de nieves eternas.
y de ahí fueron bajados. No hubo demasiada intervención de la comunidad en su momento. Esto pasó en la década de los 90, ¿sí? A fines de la década de los 90. Yo creo que hoy, no sé si algo así se podría hacer, por estas cuestiones que les digo, ¿no? Porque estos temas están como muy debatidos, muy deconstruidos, muy cuestionados. Y si vos me preguntás a mí cuál sería la solución, yo creo que hay que devolverlos, ¿sí? Volverlos a enterrar ahí. Creo que están las tecnologías necesarias para poder hacerlos, para que sigan conservados y poder devolverlos a su lugar, que ya se les hicieron todos los estudios que se le podían hacer. Que solamente Sí, los quieren Que ya exhibir. sacaste Claro, toda que la sí, ahora claro. podías sacar, Ya, digamos. exactamente. Ahora ya es una cuestión más. De ser persona y respetar. Sí, ahora es una cuestión de como que están persona. llamando ahí la atención. ¿sí? Hay algo más No, morboso en ese sentido. exactamente, que no claro. lo quería decir, No, pero. Es que es pero así, sí. o sea, morboso. No, voy a pero ir a un museo es- a ver las momias. Exactamente. Exactamente. Encima, Distinto. pues sin el consentimiento en ese sentido, o sea, exponiendo algo que no, o sea, que no corresponde, y ni siquiera con la cuestión real, bueno, que eran comunidades que estaban ahí todo. Y gente, perdón que lo corte, pero se nos está yendo el programa, la verdad que es algo que apasiona. Y lo último que quiero decir, también dejo después el espacio a una reflexión, agradecerte, Robo, por estar No, acá, y ustedes. también con esto que decís del presupuesto y demás, estuvimos con Dana en un anterior programa que también ella es becada del CONICET y demás, todo, y nos decía esta cuestión del presupuesto, y también nosotros, como ciudadanos, en parte también de nuestra historia, y ciudadanos, ciudadanas argentines, reconocer esto, nuestra historia, pensar en esto que también pensaban las comunidades indígenas de un multimundo con varios mundos adentro y no solamente una cuestión categorizada de primero, segundo, tercer mundo, en esta cuestión de una interculturalidad y reconocer esto, nuestra historia, y no del lado de esto morboso, sino de justamente que había cultura y civilización o comunidades anteriormente a nosotros, y que el día de hoy a las comunidades como Plumas Blancas y demás se La lo toma. sigue, la toma, y bueno, seguramente un montón más que se me Que van a eso pasar es por en alto, Córdoba. en Córdoba exactamente, se siguen vulnerando sus derechos, su cultura, y que también es nuestra responsabilidad defenderlo y ponerlo en palabra. Y una última recomendación con el tema de Malvinas, el libro de Gustavo Coria, Vivir para contar, Contar para vivir, que cuenta también la historia de Pancho Celaya, y también, bueno, seguir investigando y reclamando nuestra Y soberanía. las excavaciones en la Perla. Y la también. excavación también en la Perla, y bueno, seguir investigando también estas causas, que también está en internet, investigar solamente que no se difunden, y también seguir reclamando lo que nos corresponde, que son nuestros derechos conquistados, y la importancia del presupuesto a estas investigaciones que también nos hacen parte de nuestro país, de nuestra historia, y que no son solamente ver fósiles de dinosaurios, que una vez se lo piensa, Claro. sino que va mucho más allá de eso, así que dejo el espacio para la reflexión, y gracias. No, yo aparte de un poco de la reflexión de este programa, que es importantísimo, chicos. Nosotros tenemos una historia muy, muy importante que mantener a flote, que no podemos dejar que se socaven con mitos de, bueno, ya pasó, no pasó. Argentina es muy cíclica y hay que entender la historia nuestra para entender por qué estamos donde estamos, cómo llegamos, también quiénes nos gobiernan, por qué ¿Quiénes nos somos? gobiernan, Claro. quiénes somos. Y entre esas cosas me parece que hoy en día hay un discurso que todo el tiempo quiere opacar quiénes somos, por qué los argentinos somos argentinos y por qué somos parte de la comunidad latinoamericana. Una de esas cosas que podemos decir es que siempre tratamos de separarnos de Bolivia, que lo tenemos al lado, diciéndole bolita a los jujeños. Y vos decís, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Qué estamos haciendo para que pasen estas cosas? Y esto es una reflexión, aparte del programa, que me parece importante traer la colación. Tenemos que hablar, y esto lo vamos a hacer en el próximo programa, pero no podemos dejar que pase una semana para hablarlo, lo que está pasando hoy en día en redes sociales, lo que está pasando hoy con los discursos de odio. Y yo invito a que hablemos, que nos cuestionemos de los 12 femicidios que está pasando en este mes, de los 196 femicidios y un transfemicidio que están pasando este año en la República Argentina, que son historias que podemos contar, pero cuántas personas y cuántas mujeres y cuántas parte de la comunidad no están volviendo a sus hogares y no sabemos realmente lo que está pasando. ¿Cuántas familias se están destruyendo por la maldad humana? Sí, hablemos de los que no están, de las compañeras que ya no están, hablemos de Darana Magalí Mendieta, de 22 años, que fue encontrada en un aljibe, por ejemplo. Hablemos de Miriam Velázquez, de 52 años. Hablemos de Mariana Busto, de 25 años, que apareció calcinada en su casa. Hablemos de Solange Johnson, de 26 años, hallada muerta en lo de su expareja, que ya estaba denunciado por violencia. Mónica Viviana Salguero, de 62 años, en Córdoba, que fue encontrada con 34 puñaladas.
de Luana Yardina, de 24 años, y de Mariel Zamudio, de 50, asesinadas a balazos por Pablo Lauta, quien luego secuestró a su hijo de 5 años y que no es dato menor, que tenía una página llamada Varones Unidos, donde promulgaba este discurso de odio hacia las mujeres y después terminó pasando al acto. Hablemos de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, que fue encontrada en un pozo cloacal. Hablemos de Gabriela Araid, Barrios, de 20, que también fue encontrada en pozo cloacal, y de Margarita Bascuñán Sánchez, de 51 años, asesinada a golpes por su expareja en la cabeza. Hablemos de Brenda, de Morena y de Ladra. Hablemos de las identidades y no solamente de cifras. Hablemos de las redes, de las redes del chico que se disfrazó de una mujer violada. Hablemos de la complicidad de los amigos, de la familia, de que nadie dijo, che, no da. Hablemos de Juli Savioli y la IA, que las fotos que hicieron de ella con inteligencia artificial. Hablemos de Juli Castro y los medios de comunicación. Hablemos del pelado, hablemos de la propaganda de YPF, de Shell. Hablemos también de los Ozempic, de la dieta, del deporte. Hablemos de lo que está pasando con Agustina Peñalba y su acosador Walter Granizo. Hablemos también de los culpables, de los que están provocando esto. Hablemos con bronca y nos preguntemos de por qué está pasando lo que está pasando. Hablemos con bronca y decir por qué estamos de vuelta debatiendo esto. También pedir a los hombres que por favor, se involucren en esta lucha, que hablen con sus amigos, sus familias, sus cercanos sobre femicidios, que hablen por favor de lo que está pasando con los abusos, con las violaciones. ¡Ay! Y que sobre todo hablemos de las mujeres que fueron ocultas en la ciencia, en la historia, en el arte. Y también tengamos en cuenta de que somos parte de poder cambiar la historia, porque la historia no es solamente lo que quedó en el pasado, somos también lo del hoy, lo que vamos a construir y lo que vamos a dejar. Y hagamos historia hablando y cuestionando de cómo la nueva era digital está trayendo discursos de odio, está trayendo nuevas víctimas, nuevas formas de ser víctimas, y no nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer nada y pretendiendo de que somos solamente un número más del montón en una cuenta que estamos siguiendo. Hablemos, por ejemplo, de lo que hizo Hermanas, que demostró que hay mujeres artistas en Córdoba y que no son solamente 16. Hablemos de lo que sí sabemos, porque es solamente lo que sí sabemos, y hablemos de lo que queremos saber y lo que tenemos que preguntar. Y cierro con una frase de una canción que me parece muy bonita, que se llama Dime algo bonito, que dice: sé que mi rabia incomoda porque normalmente me prefieres compasiva. Y esa es la reflexión que yo quería dejar para el programa que viene, y invito a mis compañeras también con el tiempo que queda. La verdad que eso, las chicas también abiertas hasta si quieren dar una reflexión, yo sumándome también a lo que dice Cata, y también hablar de esto, que nuestra historia es presente, pasado, y también pensando en el futuro, en donde entremos todas, todes, y que no nos falte ninguna, y que tengamos que poder salir a la calle tranquilas también. Dejemos de echarle la culpa a la víctima, porque la víctima no es la culpable realmente. Las mujeres que fueron asesinadas no son las culpables de lo que les sucedió. Y con respecto al chico que se disfrazó de mujer violada, que realmente es algo que nos parece súper grave y es algo muy violento, que sucedió a todas las mujeres, a todas las chicas que estuvieron presentes y que lo vieron, que tengan un poco más de compañerismo con todas las mujeres, porque quizás a ellas no les afectó, pero eso se subió a las redes, hay muchas personas que lo vieron y no se sabe si a otras personas sí les incomodó, si les pareció mal, si les dañó o si les hizo les reabrió heridas que quizás ya estaban curadas. Seamos compañeras, porque en esto estamos todas, y realmente nos acompañemos. Por mi parte, yo animo a que dejemos de ocultar esto, que dejemos de hacer que sea tabú y que realmente hablemos, que levantemos la voz, porque esto es un tema grave, un tema realmente grave que poco a poco se va normalizando, lamentablemente, y eso hace que cada vez la sociedad esté peor. Por la voz de una pueden ser todas, o por la voz de todas pueden ser una, y en este tiempo, sinceramente, aunque es difícil, nos mantengamos en pie todas, todos, no solamente por nosotros, sino también por tener empatía con el otro, de estar, de acompañar y sobre todo de poder pensar en nuestras acciones, en cómo van a dañar, y nada, eso. Eso me parece que ¿Pero está querés bueno. hacer una reflexión del tema? No, mi reflexión es desde la tristeza. Siento que
esta cuestión de, nada, mientras nombraban a las víctimas, llega un momento que son tantas que los nombres se van perdiendo, ¿no? Es como que ya ni siquiera los puedo memorizar a tantos nombres y no me acuerdo el caso. Incluso pensás, es una más. Sí, pero más allá quisiera recordar la historia de todas estas compañeras, ¿no? Eso, me parece que también no hay que olvidar sus nombres, no hay que olvidar sus historias de vida y que no hay que dejar de cuestionar la forma en que esto se sigue tratando en los medios también, ¿sí? En las continuas revictimizaciones y en los continuos juzgamientos que hacen los medios de las mujeres asesinadas y de las personas trans asesinadas también. Pensemos en la expectativa de vida que tienen las personas trans en Argentina y pongamos esto en agenda, ¿sí? Nosotras como mujeres lo vivimos discutiendo, pero lamentablemente hay grupos que no. Entonces, de alguna manera, tenemos que ir con estos datos, llegar con estos datos a esos grupos que no lo hacen. Por desinterés, por lo que sea, por cuestiones, por privilegios de género, Hablemos de privilegios. no lo discuten. Creo que está bueno esta cuestión integral de hablar esto de los privilegios, de a quiénes nos afectan y demás. Y también esto de poner justamente en palabras y que vos decís, bueno, pero son números, ay, mira cosas. Bueno, que te dé cosas. Nos incomodemos también con eso, como nos incomodamos todas nosotras con este tema. Y bueno, para cerrar eso, en el próximo programa también seguir hablando con esto y también de hacer como un llamado también a la responsabilidad, a la solidaridad, también a la empatía y a esta cuestión, ¿no? De que también es parte de nosotros seguir construyéndonos como sociedad y que no nos falte ninguna y que podamos estar todos en una condición de igualdad, de tranquilidad, de seguridad y de sanidad en general. Y bueno, me gustaría cerrar el programa con una frase también que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Nos encontramos el próximo viernes, no va a ser cada 15 días, de 2 a 3, y nuestra cuenta es Detrás del Humo, con W_, así que nos pueden seguir por ahí en nuestras redes. Muchísimas gracias. Gracias.